Hola hermana, bendiciones, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, hermano? Súper bien. ¿Y tú? Muy bien, contento, Igual yo, contento con este envío. igual yo. ¿Qué tal? ¿Cómo están por allá por México? Veracruz, sí, aquí estamos en Veracruz con un poquito de calor. De hecho, ahí atrás van a ver mi ventilador, pero es Oh, sí, que sí, espero no esté haciendo mucho ruido. ok, qué gusto, qué gusto. Sí. Bueno, vamos saludando a todos los que se están conectando a este envío. Saludos para Rick Pedrini, para Cristal, para Alejandro, para Ale Lunava, para Mendes Loza, um, para Maestra Clay también saludos, a Dona Montes, Jeff, Ana Ceci, Malay, y bueno, para todos los que ya se irán conectando, esperemos que sea de mucha edificación este live. Hoy estaremos tocando el tema el cristiano y el fitness. Así Ah, es. Promete Sí, bastante este tema. En así cua- es. Ujú. Bien, ¿te parece si empezamos con una oración, Marisa? Sí, 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 claro. Sí, sí, ¿La hago yo? sí, Ok. por favor, por favor. Sí, claro que sí. Ok, bueno, Señor, el día de hoy te Gracias, queremos Padre. agradecer Oh, por esta por este oportunidad. espacio que nos das, Padre, que nos haces Sí, compartir en comunidad con sí, nuestros Señor. hermanos. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, para tu gloria. Sí, Y te Señor. pedimos que tú seas quien guíe esta conversación, Sí, quien la Señor. lleve y nos des de tu sabiduría, Padre, para conversar Oh, Señor. y que sea de bien, que sea útil, que sirva y nos Sí, pueda edificar Señor. para tu gloria. Te lo Sí, Señor. pedimos en el nombre de Gracias. Jesús. Amén. Amén. Sí. Amén, hermano. Es- Bien, para todos los que se están conectando recién, hoy tenemos de invitada a la hermana Marisa Montes desde México. Un gusto tenerla por primera vez. es- y, y estaremos tocando el tema el cristiano y el fitness, ¿no? Así. Es un tema muy importante, ¿no? Ah, y pueden dejar sus preguntas que le estaremos contestando aquí la hermana, especialmente todo lo que se refiere al fitness. Yo sé que va a ser de mucha edificación lo que ella nos vaya a dar sus consejos. Listo, listo. Sí, así es, pues ahora sí que podemos ver preguntas o si tú también quieres irme como preguntando, Sí. igual, no sé si, bueno, habrá quien por ahí sea más bien parte de tu comunidad, ¿cierto? Ujú. Y no sé si me voy presentando un poquito Sí, o por favor, preséntate, a ver, si nos dices tu nacionalidad para que a los que están entrando, justamente los que siguen mi cuenta, para que te conozca un poco más. Dinos tu país, tu ministerio y tu familia, ¿no? Algo así brevemente, antes de empezar. ya, sí, sí, Ajá. sí, súper. Bueno, yo soy Maritza, soy mexicana, estoy casada y tengo Ujú. 31 años. No, no soy alguien que tú digas, wow, tengo los grandes estudios en teología o en apologética o en escatología. O sea, realmente lo que hago aquí en redes sociales es obedecer. Obedecer, soy alguien que conoció al Señor y este trabajo que hago en redes sociales es obedecer a Jesús a través de un llamado que me ha dado y con una plataforma que ha puesto o ha confiado en mí y eso es un poco, así es. Excelente. Y sí. Sí, ujú. Sí, a mí me gustó mucho el contenido de su canal, por eso justamente también quise hacer este en vivo, ¿no? Para hablar más sobre el fitness, sobre lo que es cuidar este cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, ¿no? Que me parece muy importante, ¿no? Así es, no, sí. Bien, empiezo con la primera pregunta, Marixa.
¿Tú oras antes de entrenar? Sí, sí. La mayoría de las veces sí oro antes de entrenar. De hecho, me Ujú, gusta hacerlo. ujú, Más que nada como para dedicarle a Dios la sesión de entrenamiento, poner en tus manos pues mi rutina ujú, y a ver, hay veces que estoy distraída, voy rápido, ujú, ando con prisa y a lo mejor no oro antes y digo, chin, no oré, se me fue. Pero pues, a ver, puedo orar durante la sesión, también durante el tiempo de entrenamiento, pues puedo orar, también lo he hecho. Y de hecho también antes de, hasta de salir de mi casa, ¿no? También cuando a veces uno dice, ay, como que no quiero ir a hacer ejercicio y si mejor no voy o y si hoy no hago. Y cuando estás teniendo como esas dudas, pues también es bueno allí orar y pedirle a Dios, ¿no? Para que también pues nos pueda dar ese empujón el Espíritu Santo. exacto. Y sí, realmente es padre porque antes de conocer al Señor, yo decía mucho la frase de, bueno, cuando se te acaba la motivación, ¿no? Para esos días que no te sientes motivado, pues para Ujú, eso está la disciplina, así es. ¿no? Y sí, pero yo lo veo muy diferente ahora que camino con el Señor, Ujú, porque a veces la disciplina, hablo de forma personal y que he visto, ujú, tiene motivaciones como un poquito no muy bien fundamentadas, ¿no? A veces la disciplina, en mi caso personal, que yo podía tener antes de conocer a Jesús, ujú, me empujaban inseguridades o me empujaban ciertas condicionantes, ¿no? Que cuando no tenía motivación, eso era lo que me hacía ir, como, uy, no, voy a perder mi forma física o voy a perder mi ritmo o no voy a quemar tantas calorías hoy. Y esa era la disciplina que me empujaba, no necesariamente desde el mejor lugar, ¿no? Entonces, orar, no solo en la sesión o un poquito antes, sino desde ujú, antes también en esos momentos, sobre todo donde no tienes tantas ganas de hacer ejercicio, donde a lo mejor no estás sintiendo que quieres ir, también ayuda porque, bueno, yo me di cuenta de que no solo es la motivación, la disciplina, sino que en el fondo realmente es Dios y es muy diferente, es tremendamente diferente. Yo que he estado como en ambas partes, ujú, antes de conocer a Dios y después de caminar con Jesús, la disciplina que me da Dios, la disciplina que viene de Dios es libre, o sea, me da una libertad y me da una paz y no hay como esas condicionantes de si no voy al gimnasio o si no hago ejercicio, capaz que esto, capaz que el otro, sino que es ponerlo en las manos de Dios y es su paz que sobrepasa entendimiento. Entonces, sí, y también después de hacer ejercicio, sí me gusta en la parte donde hago mis estiramientos o cuando enfrío, ujú. también hay agradecer sobre todo la sesión y por mi cuerpo y por mis músculos, porque pues sí, al final sin Dios pues estaría como en mis hábitos anteriores y pues en mi viejo yo, ¿no? Claro, así es. ¿Sabes qué? Conocí una persona que era muy disciplinada, que iba siempre al gimnasio y, y bueno, después de tiempo que dejé de verla, ah, entero que en el gimnasio, en el mismo gimnasio, en lo que es donde se hace el ejercicio con las máquinas para caminar, ahí sufrió un accidente y de ahí quedó como parapléjica, ¿no? Ok. Y vemos la importancia de siempre encomendarse a Dios, porque uno sabe que en el mismo gimnasio puedes tener un accidente, ¿no? De esa manera. Ujú, Sí, qué fuerte. Así es, sí, sí, totalmente. ujú, así es. Así es. Y dinos, Marixa, ¿cuál es tu anhelo más profundo cuando vas al gym? Ya que al menos eh, hay varias motivaciones que a las personas llevan al gym, ¿no? Ya sea verse bien, pero muchas, pero ¿cuál es tu motivación cuando vas al gym? Mm, bueno, Ah, ahora son motivaciones nuevas, ¿no? claro. Antes y para entrar en Mm, contexto, decir que antes mis motivaciones cuando empecé ujú, en el tema del ejercicio, que bueno, no lo dije, pero
tengo un trabajo secular, Dios me ha bendecido con un trabajo ya ujú, de algunos años, yo soy ingeniera, ujú, pero me ha interesado desde hace varios años el ejercicio y la nutrición deportiva y esto, y bueno, estudié y me certifiqué como entrenador personal, por eso estoy un poco hablando también de este tema. ujú, Y antes, cuando recién empecé a hacer ejercicio, y creo que es el caso de muchas personas, es que empecé con metas 100% estéticas. O sea, mentiras que empecé a hacer ejercicio para estar fuerte o para ser ujú, funcional. Realmente, antes de conocer al Señor, mi objetivo era una cierta forma física y totalmente estético, ¿no? Entonces, con el paso de los años, me empiezo a formar con mi certificación y ujú, empiezo a entender el cuerpo y empiezo a verlo desde otro ángulo y le empiezo a ver un sentido diferente y empiezo a cambiar mi enfoque. No lo veía ya como una obsesión como antes, que realmente sí era algo que salía hasta de lo sano, ¿no? El contar calorías, el nunca salirme de mi plan, ujú, el contar las calorías no solo que yo comía, sino también que quemaba, ¿no? ujú, Sí se volvía algo obsesivo en ciertas formas, ¿no? ujú, Y posteriormente, ya con mis estudios de entrenadora y voy conociendo más el cuerpo, cambio mi enfoque y me vuelvo un poco más enfocada a lo funcional, a ser más fuerte y esto, o sea, pero todavía sin conocer al Señor, ¿no? O sea, todavía sin conocer al Señor y ujú, todavía era, sí, ya estaba un poco más enfocada a un trato hacia mi cuerpo y ujú, ver al cuerpo de los demás de una forma mucho más amable, ujú, mucho más respetuosa, ¿cierto? Con compasión también, pero seguía sin conocer al Señor y la verdad es que seguía con motivaciones, pues no muy positivas, ¿no? Y ujú, comparaciones no sé, ser competitivas y como muy ensimismada realmente, ujú, ¿no? Como para resumir. Y cuando conozco al Señor, me doy cuenta de que Dios no está nada más como para situaciones de una cierta angustia o una cierta tristeza o una enfermedad, sino que Dios es soberano, ¿cierto? Y Dios es soberano de todo y todo es todo. Entonces yo le entregué a Dios conforme iba avanzando mi relación con él y le iba entregando ciertas áreas y ciertos aspectos de mi vida, pues le entregué también esa parte de mi vida fitness, por así decirlo, ujú, y para mí fue un mundo de diferencia. eh, Mis motivaciones, mi disciplina antes de Dios a después de Dios, o sea, yo entendí el concepto de dominio propio, y no solo de entenderlo, sino de vivirlo, y ujú, es supremamente diferente mi relación, no solo con el ejercicio, sino también con la comida incluso. Es, claro, es, es increíblemente diferente, o sea, no te puedo explicar, ujú, hermano, y a quienes estamos aquí ujú, conectados, lo, es que es hermoso, de verdad, es muy diferente cómo veo hoy día el ejercicio, ujú, cómo veo hoy día mi alimentación, cómo trato también a mi cuerpo. Hay una ujú, gratitud, lo veo como una mayordomía, lo veo como cuidar de algo que Dios me ha dado, ujú. pero con Dios en el centro. Así O sea, es. no yo, no ensimismada en mí, sino con Dios en el centro y respondiendo y obedeciendo a Dios. Y eso también libera, o sea, soltar esa vanidad, soltar todas esas ataduras que antes y muchas veces ni te dabas cuenta, pero conoces al Señor y entonces se renueva tu entendimiento. Y entonces mi anhelo más profundo es seguir caminando con el Señor y seguir descubriendo qué tiene para mi vida, qué propósito hay en este sentido del ejercicio y demás, porque ahí es donde veo que hay un llamado particularmente para mí. Entonces ese es mi anhelo, seguir creciendo con Él y caminando con Él. Así es. Así es, muy, muy, muy bueno. Hay cristianos que de alguna otra forma tienen problemas con de postergar las cosas, con la procrastinación, ¿verdad? Y esto del fin es muy bueno, que ayuda a todas esas cosas, ¿no? A ser más productivo. Y eh, es, es interesante escuchar todo lo que tú hablas, ¿no? Nos ayuda bastante. Gracias. Sí. Gracias.
ujú, Sí, de hecho aquí había anotado un versículo en ujú, Romanos 11:36 y ujú. la palabra nos dice, ¿no? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas y a Él sea la Así gloria es. por los siglos. Amén. Entonces, eso, o sea, cuando lo pones en el centro de tu vida, que incluye todas las esferas, Ujú, incluidos el ejercicio, ujú. tremenda la diferencia, es otra cosa. Así es. Así es. Y dime, ¿tú meditas la palabra de Dios cuando estás en el gym? De que, por ejemplo, yo cuando antes iba al gym, ¿no? Cuando yo me había convertido, sí, ah, sí meditaba, ¿no? Porque, bueno, son muchas cosas que al menos para el hombre, cuando va al gym, hay, sobre todo, como estamos todavía en esta naturaleza, el hombre tiene la tentación y todo, pero cuando estás meditando en la palabra de Dios, o sea, estás enfocado en Dios, pero a la vez que también estás ejercitando, ¿no? ¿Qué nos puedes decir en cuanto a esto? Ok. Sí medito en Dios durante mi ejercicio, Mm, porque, a ver, yo no voy a un gimnasio que es mi gimnasio exclusivamente, ¿no? claro, Voy a claro. un gimnasio donde hay Mm, más personas mm, y eso implica que voy a estar en medio de personas y con ujú, situaciones y circunstancias que muchas veces pues yo no voy a tener que ver ahí, pero pues voy a estar ahí de alguna manera, ¿no? ujú, Entonces... el compartir tiempo y espacio con otras personas, ya sean creyentes o no creyentes, ujú, sí o sí implica pues interacciones, ¿no? Entre personas. Y eso a mí me ayuda a meditar en el sentido de que si yo me veo inmersa en una situación, ¿cómo te explico? Me pasa mucho. Yo soy alguien que sí creo que hay quienes dicen, no, ay, uno no escarmienta en cabeza ajena. Pero yo sí me considero alguien que busco ujú, ver qué le pasa a los demás o cómo actúan los demás o qué sucede con los demás y trato de ir de sacar una lección, un aprendizaje. ujú, Y yo veo, por ejemplo, una situación en el gimnasio y me pongo pensar y digo, uy, si fuera yo, ¿qué haría? Entonces yo, Dios, ayúdame, dame guía, dame discernimiento y trato de ponerme ahí en sus manos, por ejemplo, como para aterrizar, porque no sé si me ujú. estoy explicando. Sí. Una vez me pasó, no tiene mucho, que fui al gimnasio y ahí en este gimnasio tú puedes poner la música que tú quieras, ¿no? Entonces me acuerdo que había una chica que pues puso la música que ella quiso. Yo Ujú, siempre traigo mis audífonos porque pues, uno nunca sabe, mm, entonces yo traigo mis audífonos. mm, mm, Y esta chica puso su música, pero era esta música de una banda que se me va siempre el nombre, pero a ver si alguien sabe ahí, si lo ponen en comentarios. Es uno de los noventas que están enmascarados, así con unas máscaras de miedísimo. O sea, yo me Ah, acuerdo que de niña me Kiss, daban no, son otros, es con otro ese. Pero esa banda muy heavy buena. metal, de heavy metal debe ser. Algo así, pero son unas máscaras bien feas. Ok, Entonces la chica puso esta música. Yo vi el video y dije, ay, ni voy a voltear a la pantalla porque la verdad no me gusta eso. mm, Entonces yo con mis audífonos, yo haciendo mi ejercicio y llega una señora, así nada más llega y pum, le cambia, así lo quita y pone, no sé, Luis Miguel, ¿no? Alguien más. ujú, Y fue bien incómodo y la chica se quedó así como súper sacada de onda y yo me quedé así mm, como, ¿qué va a pasar? Y me acuerdo que la chica fue en ese momento y volvió a cambiar a su música de los enmascarados, ujú, ¿no? Entonces la señora bien enojada le empezó a decir como, yo no voy a estar escuchando esa música satánica, horrible y no sé qué, y no sé qué. Y yo en ese momento me quedé así como, y ahí es cuando yo aprovecho y medito en Dios. O sea, primero sí pido, ¿no? Le pido a Dios mm, oye, pues, por las personas, ¿no? Le pido por esas personas, pero también pido por mí, por ejemplo. Y a eso me refería con el escarmentar en cabeza ajena. O sea, ese tipo de situaciones y que puede uno vivir muchas, ¿no? Pedir guía a Dios. Y yo me acuerdo que en ese momento le pedí a Dios y dije, Dios, ayúdame porque yo nunca quiero ser la razón por la cual alguien no quiera acercarse a ti. O sea, ese comportamiento de esa señora, que yo no sé si era una hermana creyente, yo no sé, pero sí sus palabras fueron muy mm, espirituales, ¿no? Como esa música mm, satánica y ese tipo de expresiones
yo dije, yo Dios nunca quiero ser esa persona que aleje a alguien de ti o que Ujú, haga que alguien no se quiera acercar a ti o sí, o sea, que no quiera saber algo de ti, ¿no? Que ujú, piense mal de un seguidor de Cristo. Entonces, a eso me refiero cuando sí uso las situaciones en medio del gimnasio y sí medito en Dios y trato de aprovechar cada cosa como para que sea de bien, que sirva de edificar, pero también como para meditar en Él y que Él me ayude y me dé guía en ese sentido. Y yo creo que en todos lados siempre es una oportunidad para meditar en Él y aprender. No solo en lo que nos pasa a nosotros, sino en lo que ujú. vemos que pasa con los demás. Entonces, en el gimnasio si vas a un gimnasio donde van también más personas, que es lo que comúnmente pasa, pues es un gran lugar para tratar de obtener ahí algo que sirva y que edifique. Así es. Así es. Ujú. Sí, es muy, Cierto. muy importante la meditación, ¿no? Justamente lo que ahora en Josué, ¿no? Que dice que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, ¿no? Exacto. Sino que de día y de noche De día y de meditarás en ella. noche meditarse en él, Exactamente, así es. Sí, muy importante. sí, sí, sí. Y en el Salmo 1 también dice, ¿no? Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y noche, ¿no? Que serás como árbol Correcto. plantado, ¿no? Muy, muy importante eso. Sí. Ujú. Bien, Marisa, ¿tú crees que el desarrollo físico sin madurez espiritual es peligroso para un cristiano? Ah, que- bueno, Porque, yo ujú, he vivido como las dos partes, ¿no? ujú, El tema físico antes de Dios y después de Dios, ujú, ¿no? Con Dios en mi vida. Em, y yo creo que peligroso, o sea, podría ser como que te desvía, ¿no? Yo lo veo como ir a hacer ejercicio con motivaciones equivocadas. Sí puede ser algo que te desvía del camino, ¿no? Por supuesto que si no eres creyente, pues lo vas a hacer de una forma inconsciente, ¿cierto? Pero si estás caminando con el Señor y de pronto tienes esa de ir al gimnasio, de hacer ejercicio, pero tienes por ahí algún tema que no está bien fundado, que no estás en la roca firme, ¿no? Que estás como, de cierta manera, no tienes una madurez espiritual, que no tiene nada que ver con el tiempo que lleves conociendo al Señor, porque puede haber alguien que tenga 20 años caminando con el Señor, como puede ujú. haber alguien que tenga mucho menos y va a depender de la comunión que tengan con Dios y su relación personal. Pero si estás como en un terreno ahí arenoso y no firme con Dios, sí puede ser que las motivaciones estén mal fundadas, vamos a decirlo así, y puede ser que en algún punto sea algo que te lleve a desviarte del camino, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, pues sí, o sea, realmente hay que tener como una claridad y mantener comunión con Dios, estar siempre estudiando su palabra y en oración. Y yo creo que eso y cultivando la relación con Él, que al final es eso, una relación. Eso, sí. Ah, el desarrollo físico, por ejemplo, en un hombre, ¿no? En un hombre que tiene una buena figura y llama la atención, si no se cuida en el gimnasio, por ejemplo, si trata de mostrar demasiado a su cuerpo, eh, pues esto llama la atención, ¿no? Y eso también hace que otra persona pueda, a veces es cristiana, puede tropezar. Y la mujer igual, ¿no? Si la mujer tiene una bonita figura y quizá usa ropa muy provocativa, también pienso, si no tiene madurez espiritual y no sabe, no es prudente cómo se viste, pues también me parece que es Sí, peligroso, sí. ¿no? Sí, pues Mm, claro, o sea, mm, y es que uno hay que ser muy responsable ujú, en todos los sentidos y también de su fe, ¿no? Y de claro. su comunión con Dios. Ujú, Por ejemplo, o sea, que pones ese ejemplo particular, ujú, sí lo puedo poner en una ujú, analogía, ¿no? Alguien que tiene problemas con la bebida, ¿no? Alguien que ujú, tiene, entendiendo que el gimnasio es algo que haces claro, constantemente o el ejercicio, claro. o sea, es constante. Si no es diario, pues cada 2, 3 días, ¿no? Es algo constante. Y, Ujú, y si lo cambiamos de escenario y entonces tú ves el caso de una persona que tiene algún problema con la bebida, claro. ¿cierto?
no va a ser lo más prudente que esta persona se esté metiendo a un bar todos los días o cada 3 días, ¿no? O sea, es bien importante tener una autoconfrontación y ver dónde tenemos que llevar en oración y poner en manos de Dios temas que nos puedan, que nosotros sabemos, ujú, porque sabemos, ¿no? Y si no lo sabemos, hay que autoconfrontarnos para saber qué claro, es lo que tenemos que llevar a Jesús y ponerlo en sus manos. Pero eso, hay que ser prudentes y hay que actuar de forma congruente, ¿cierto? claro, Sí, creo que eso es súper importante, ser congruentes y estar caminando con Dios, firmes. así es. Aquí hay una pregunta justo relacionada a, a esta pregunta. Dice, ¿qué le dirías a aquellos cristianos que piensan que querer obtener más músculo en nuestro cuerpo es como si fuéramos cristianos carnales, cuando tener más músculo es como un seguro de vida? Ok, wow. Mm, Oh, está súper, súper buena esa pregunta. mm, Bueno, yo les diría, número uno, que, a mm, ver, lo voy a leer rapidísimo. ¿Qué le dirías a aquellos cristianos que piensan que obtener nuestro cuerpo es como si, mira, sí, sí he visto esa parte. mm, Realmente sí me ha tocado ver un poco como esa condenación, si se puede decir así, se nos hace y me incluyo porque pues también hago ejercicio y también desarrollo mi masa muscular. ujú, Em, y yo lo que puedo decir en ese sentido es que hay dos personas que saben tus intenciones de corazón, ujú, tú y Dios. O ujú, sea, no hay nadie más. Entonces, eso es parte de tener una relación con Dios y eso es parte de estar en comunión con Dios. Y por supuesto, yo decía hace unos momentos, ¿no? Hay que ser congruentes ujú, con lo que creemos, con lo que hacemos, con lo que pensamos, con lo que decimos y con nuestra confianza y fe en Dios, ¿no? Y ujú, poniendo todo en manos de Jesús. Eso es una congruencia y la congruencia se ve. La congruencia no es algo que vive en nuestra cabeza, ujú, sino es algo que se vive y se refleja. Y a veces pudiera parecer diferente para otras personas lo que uno hace o lo que uno dice, pero realmente en el fondo, quien tiene el conocimiento real de los anhelos, de nuestras motivaciones, de todo lo que hay adentro de nuestro corazón y lo que al final nos empuja a hacer cosas o no hacer, es Dios. Es ujú, Dios. Entonces, como cuerpo de Cristo, no estamos mandados a condenarnos. Eso es algo bien importante y que a veces es triste ver que pasa en gran manera y no estamos mandados a condenarnos. Estamos sí mandados a lo mejor corregirnos, a hablarnos si vemos que alguien se está desviando, ujú, ¿cierto?, del camino, pero también estamos mandados a hacerlos con amor, con mansedumbre, con tacto, sobre todo porque no sabemos cuándo uno también va a caer y uno puede claro, caer en lo mismo o en otras sí, cosas, ¿no? Entonces primero hay que fijarse que, ¿no? Que uno no tenga esa viga en el ojo como para condenar al otro, pero ujú, también las formas. Es bien importante las formas en las que nos tratamos porque a veces nos volvemos tan estudiosos de la palabra en teoría, ujú, ¿verdad? En leer y en aprender y nos podemos memorizar ujú, y podemos decir, "Oh, yo me sé tantos versículos y yo leo la Biblia todos los días, a todas horas y ujú, está bien, qué bueno, pero el Evangelio se vive y cuando tú entiendes estas dos encomiendas que nos deja Jesús, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo, en automático tus acciones deben de reflejar eso. Claro, no se van a reflejar siempre al 100% todas las veces porque somos humanos, ¿cierto? ujú, Estamos en nuestra naturaleza caída, pero al menos tratas de. Entonces, eso, o sea, realmente no estamos mandados a condenarnos, no estamos mandados a hacer menos a alguien, sino que si vemos que alguien se está desviando del camino, con amor y con mansedumbre y en privado, también eso es súper importante porque a veces nos encanta en las redes sociales decir de todo a todo volumen, pero y en privado y con amor, pero cuando estás viendo que está mal, cuando no, realmente Dios conoce nuestras motivaciones, nadie más, nadie más. ujú, así es. Así es. Y dime, ¿cómo te motivas dentro de Gym, Melissa?
Ok, yo oyendo música, no sé cómo. sí, yo de hecho normalmente cuando hago ejercicio de Mm, pesas sí escucho música, me gusta escuchar música y cuando hago cardio, por mm, ejemplo, es diferente mi concentración, ya no estoy tan enfocada como en la técnica o en el peso, en las repeticiones, sino el cardio es como más en automático, entonces en el cardio me gusta escuchar algo que me edifique. Normalmente voy a escuchar una prédica, voy a ujú, escuchar algún estudio particular o sí, voy a tratar de un audiolibro, o sea, es un tiempo que me gusta mucho aprovechar claro. para edificarme, porque, a ver, o sea, a veces se nos va el día en un suspiro y no nos dan tiempo a veces de muchas cosas, entonces yo trato, si es que puedo hacer multitasking en alguna cosa u Ujú, otra, aprovecho y para mí el momento del cardio es un excelente momento para aprender algo nuevo o tener una palabra de Dios y eso sí. Y en el estiramiento ya se me hizo como costumbre que lo que hago es que escucho alabanzas ah, y buenísimo. mientras estoy estirando y estoy enfrente, o sea, yo me manejo mucho por los ritmos en la música, ¿no? O Ujú, sea, si estoy haciendo un entrenamiento así de pesas, escucho cierta música, pero si estoy en el cardio y estoy concentrada y estoy receptiva a aprender algo, escucho algo que me haga aprender, pero si estoy ya enfriando, ya estoy estirando, ya acabé mi sesión, entonces yo vuelvo a la calma con ese tipo de música, entonces yo pongo alabanzas claro. y se ha vuelto bien bonito ese momento Ujú, de cerrar mi entrenamiento y ahí es cuando aprovecho para darle gracias a Dios por mi sesión, porque Él me dio fuerza, porque Él me ayudó a acabar con mi entrenamiento, porque cuando ya no quería seguir, o sea, lloré y Él me ayudó y entonces yo le agradezco ahí, exacto. Esos son como, y de hecho tengo en mi bio de aquí de Instagram, tengo un link. Y ahí en el link tengo varias playlists que son las que normalmente escucho, entonces pues qué bueno. siéntanse libres de ir a darles una mirada pues ver Sí, si coincidimos en gustos musicales. Ahí claro. pueden guardarlas, ahí están a la orden, sí. Claro, claro, ahí van ahí a tu canal de Instagram y pueden ahí escucharlo. Hay unos, Sí. hay un, son audiolibros de 15 minutos, me parecen muy buenos, que ahora hace poco lo tengo ese programa. En 15 minutos el resumen de un libro, ¿no? Me parece muy interesante, lo que toca Sí, diferentes temas y es sí, sí, súper sí. bueno. Sí, es un buen momento. La verdad es que en mi caso personal, el cardio, como es algo mucho más mecánico, no tengo que estar concentrada en cuántas repeticiones llevo y cuántas no. Estoy ya nada más caminando o corriendo, entonces Mm, ahí es cuando aprovecho para aprender algo. claro, claro. Sí, así. Ah, y dinos, ¿crees que debemos ser buenos administradores de nuestro cuerpo que le pertenece a Dios? Sí. Sí, 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 totalmente. De hecho, aquí anoté también un versículo, Primera de Corintios 6, 19 y 20. Mm, Eh, o ignorás que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, pues claro, o sea, realmente somos mayordomos y somos mandados a cuidar esto que Dios nos ha dado, ¿no? mm, Lo que Dios ha confiado a nosotros y lo que nos ha dado, que esto incluye también nuestro cuerpo, estamos mandados a cuidarlo y entendiendo que el cuerpo no es nuestro y es algo como se junta con lo que te comentaba mm, antes, hermano, mm, de que cuando conoces al Señor, te sales de estar ensimismado y lo pones a Él en el centro y entonces es para su gloria y es una parte también como para agradecerle, para admirarle, para honrarle, para mm, adorarle también con el ejercicio. Es algo mm, que sí, yo creo que sí estamos mandados a eso. Así es, ujú. sí. Ah, Sí, sí, tenemos que hacernos responsables de la mayordomía de los recursos y lo que Dios nos ha confiado y también de nuestro cuerpo. Así es, templo del Espíritu. ujú, así es. Y claro, claro, a ver, Y, nada más, perdón, aclarando que no es como que, o sea, ubicando la prioridad, ¿no? O sea, cuidar de ello, cuidar de lo que está en nuestras manos hacer,
No, no como, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Hablando por mí, antes de conocer al Señor que se volvió como una obsesión, eso ya ni siquiera es saludable, ¿no? Eso ya es totalmente lo contrario. Y en este caso, como yo te decía, después de conocer al Señor y entregarle a Él, como decía, mi vida fitness, es supremamente diferente y es Él en el centro y es por Él y para Él y para Él 100%. Así es. Ujú. Aquí tenemos una pregunta, Marisa, ¿te parece? A ver, Para responder. Dice, dice, ¿cómo explicarías la importancia de la mayordomía corporal como cristianos en cuanto a la alimentación que va a la par con el ejercicio físico? ¿Todo cristiano tiene que ser fitness? Pregunta. ok. No creo que todo cristiano tenga que ser fitness en el sentido de que sea, vaya, su estilo de vida tal cual. Yo creo que Mm, todos estamos llamados de diferentes formas mm, en nuestras vidas. Sin embargo, con el simple hecho de mantenernos saludables. A ver, hay situaciones que se presentan en la vida. Cuando yo conocí al Señor, así lo comencé a ver, donde hay ujú, dos caminos, hay dos vías. ¿Eres ujú, diligente con lo que Dios te ha dado ujú, o no? O sea, o no, ¿cierto? Porque si eres medio diligente, no eres diligente, eres medio. Entonces, ¿qué es lo contrario de ser diligente? Entonces, ser negligente. Y yo no sé, pero yo no quiero ser negligente con algo que Dios me ha dado, ¿cierto? Y claro. más en este sentido de la mayordomía del Mm, cuerpo y que el cuerpo es el ujú, templo del espíritu. ¿Cómo va a ser así, cierto? Entonces, si bien no creo que estemos llamados a todos ser fitness, ¿cierto? Sí creo que podemos ser diligentes con nuestra salud y eso incluye un cierto movimiento que sea ejercicio. ujú, No tiene que ser ir al gimnasio, no tiene que ser cargar pesas, no tiene que ser uno en particular, sino simplemente hacerse responsables de lo que Dios nos ha dado, incluyendo también este cuerpo que es de Él y que nos lo ha confiado. Entonces, eso, ¿no? O sea, esa es la importancia de la mayordomía del cuerpo como cristianos. Y lo mismo con la alimentación. No podemos ser cristianos el domingo levantar las manos y alabar a Dios y entregarnos el domingo y luego, ¿qué pasó? O sea, no podemos separar nuestra fe en las diferentes esferas de nuestra vida, sino somos cristianos y ponemos en las manos de Jesús toda nuestra vida y nos entregamos a Él. Y de hecho, un versículo que me encanta es Gálatas 2:20, ¿no? Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, ujú, ¿no? Entonces, es, es eso, es como ser diligentes, porque si no somos diligentes, entonces, ¿qué estamos haciendo? Entonces, es un poquito voltear la pregunta. Si no estás siendo diligente, entonces claro. estás siendo negligente con algo que Dios te ha dado. Y lo cual, repito, no quiere decir que te vuelvas el súper extremo en el gimnasio y pues no, o sea, porque cristianos sabemos de todas las edades, ¿no? Y Ujú, por supuesto que nunca va a ser igual, pero estamos llamados a eso y es en la medida de lo que Dios ha puesto en tus manos y lo que a ti te ha dado y en donde te ha puesto, simplemente camina, simplemente come más saludable. Es ser diligentes con nuestra salud, así es. ujú, excelente. Hay una pregunta que me parece muy importante. No sé si más la lucha de los hombres que las mujeres, pero la pregunta es, como cristiana, ¿cómo previenes la tentación en el gym? Mm, ok. Ya, sí. La tentación como tal, Ujú, bueno, primero yo creo que habría que ser como muy claros en que ujú, la tentación no nada más está en el gimnasio, ¿no? O sea, claro, vivimos en un mundo que todo está en nuestra contra para hacernos caer claro. desde ahí, ¿no? Todo está apuntando a que tropecemos y a que nos desviemos y a que nos distraigamos y a nos alejemos del Señor. Entonces, por eso hay que estar siempre con la armadura de Dios bien puesta. Eso es súper Ujú, importante. sí, Y la tentación no nada más está en el gimnasio. Y eso es algo que va relacionado con el punto anterior. No podemos separar nuestro cristianismo de soy cristiano aquí, pero acá no, y no podemos tenerle miedo tampoco a ejercitarnos o a un lugar,
porque así como podemos tener una tentación en el gimnasio, la podemos también tener en la iglesia. O sea, no hay por qué espantarnos. De hecho, Primera de Corintios 10:13 nos dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os Ujú, dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará ujú, también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y esa es nuestra garantía de la victoria ante una tentación. Y realmente yo creo que es importante y se conecta con lo que decíamos antes de ser muy honestos ujú, y no podemos engañar a Dios, no podemos. Podemos engañar a los demás, quizá podemos tratar de autoengañarnos a nosotros mismos, claro. pero a Dios no. Entonces, creo que es bien importante tener este autoconfrontamiento con uno mismo y saber en cada uno, porque esto varía al 100%, es totalmente personal cuál es lo que a ti te puede hacer caer, ¿no? Podemos tener una tentación relacionada a la vanidad, podemos tener Ujú, una tentación relacionada a la envidia, no necesariamente es una tentación de lujuria o de lasciva, sino estamos hablando de que pueden ser muchos de idolatría al cuerpo, ¿no? Hay muchos tipos de situaciones que dependiendo cada persona es donde el pie del cual cojea, por decirlo así, y eso es claro. lo que hay que ser uno súper consciente y de llevarlo en oración a Dios y eso, o sea, porque no estamos llamados a tener miedos y a tener temor y a evitar ciertas cosas porque entonces voy a caer, no, al contrario, estamos llamados a siempre estar vestidos de la armadura de Dios y estar siempre en su palabra y estar en comunión con Él y saber, ¿no? Primera de Corintios 10:13 es la garantía de la victoria y estar caminando con el Señor. Y ahora, ¿cómo es que podemos saber esto que Dios nos ayuda para soportar o el salir de una tentación? Yo aquí tengo Mateo 26:41 Ujú, y me parece que suma para esto porque dice, velad y orad para que no ujú, entréis en tentación. claro. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero Ujú, la carne es débil. Entonces, exactamente. hay que ser congruentes, hay que estar muy conscientes, sí. Y también tener bien claras las prioridades, ¿no? A veces nos creemos mucho esto de la mayordomía del cuerpo y lo llevamos a un extremo que no es, y entonces lo ponemos en una prioridad que no va. Entonces también es importante sí tener esta mayordomía, sí hacernos cargos de esto que Dios nos ha confiado, Ajá. que es nuestra salud, nuestro cuerpo. Sin embargo, sí ubicarlo y priorizarlo en donde toca, ¿no? No sacrificar, por ejemplo, tiempo en tu familia o alternar, sabes que no hago mi devocional, pero voy a hacer ejercicio, o sea, siempre hay que tener como esa congruencia al final. Así es. Ah, Santiago dice, ¿no? Que cada uno es, es tentado cuando de su propia concupiscencia, ¿no? Es atraído y Es- seducido, ¿no? O Así sea, es, de nuestra propia debilidad que tenemos, de eso mismo, pues esto es lo que vamos a ser atraídos, ¿no? sí. Sí, y por eso hay que tener claro, sobre todo cuando lo identificas, y por eso, de nuevo, es bien importante la autoconfrontación Claro, para saber, y en eso estar todavía mucho más abiertos los ojos, ¿no? claro, más cuidado, exactamente, sí. Sí, Ujú, exacto, así es. ujú, Y eso va a variar en cada claro, quien. Y también se presta mucho el ejercicio como para ser objeto de condenación, como, oh no, la ropa que se pone, oh no, los músculos que le crecen. Cada quien tiene sus propios temas y también algo mm, que podemos llevar en oración a Dios es eso, el criticar, ¿no? Ya fuera de un contexto bíblico, ya fuera de una corrección en amor, sino el tratar de ver el error del otro como para condenar, eso también es una tentación, eso también lo podemos llevar en oración a Dios, entonces va para ambos lados. sí, claro. Ah, lo que, lo que son los religiosos, ah, que todo lo ven, Legalistas, claro, ¿no? los legalistas, sí, bueno, Sí. que todo lo ven malo, ¿no? Ah, sí, eso se ve mucho. Eh, un cristiano, algo le puede gustar, quizás esto, hasta puede escuchar una música, bueno, que no es cristiana, pero es una música, pues, una música romántica,
y ven que un cristiano escucha eso, ya también comienzan a atacarlo, todas esas cosas. Sí, sí, Me parece sí, que sí, no está bien, totalmente. ¿no? Totalmente, así Mm, es. sí. Así es. Ah, y dinos, Marixa, ¿qué es lo que más te apasiona al levantarte cada mañana? Ok. Sí, bueno, desde que yo conozco al Señor, Ujú, algo que o sea, amo, 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 y es algo que tengo una muy bonita convicción, es ujú, que si yo abro los ojos, ujú. es por gracia de Dios. O sea, Sí, y eso es algo que antes jamás lo veía, jamás practicaba esa gratitud al Padre, como, me desperté y a veces hasta soñabas, fue y te despertabas de malas o a veces simplemente empiezas tu día mal, claro. aunque no haya pasado nada en tu día, ¿cierto? Y Ujú, muchas veces me pasaba, yo amanecía y de malas y por eso es que lo veo ahora y me encanta y amo porque tengo la convicción de que si yo abrí los ojos por la gracia de Dios. Y entonces es un momento que aprovecho para dar gracias a ujú, Dios, abriendo los ujú. ojos antes de agarrar mi celular, antes de ver lo que sea que tenga que ver. Gracias a Dios por mi vida, gracias a Dios porque me despertaste, porque por ti tengo aire, por mis Claro. pulmones estoy respirando, mi corazón está latiendo y gracias por la vida de mi esposo, porque normalmente él siempre se despierta antes, entonces gracias por la vida de mi esposo, gracias por mi vida, gracias por la vida de nuestras familias y es un momento de agradecer, no es como que tienes que hacer, en mi caso, la oración así más elaborada o más larga, sino es un momento para de verdad empezar tu día de una forma tremendamente diferente a como personalmente yo lo empezaba antes, entonces me apasiona eso como despertar en gratitud a Dios y también como tratando de vivir en su voluntad, entonces es como gracias, 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 ¿qué, qué hay para mí hoy, no? O sea, me pongo en tus manos y ayúdame a discernir tu voluntad y a seguir eso, entonces es algo que me gusta todas las mañanas. Así, muy importante, ¿no? La escritura dice que demos gracias en todo y por todo, porque es la voluntad de Dios, Ujú. ¿no? Y Así es, sí. si nosotros nos ponemos a meditar, las personas, no sé si tú has conocido gente que de un momento a otro ha muerto, una muerte súbita, ¿no? De un Sí, ataque claro. al corazón. Cómo de un momento a otro tú puedes ver a esa persona bien y de un momento a otro el corazón se paraliza y inmediatamente pues esto muere la persona, ¿no? Y ahí no, quizá eso hace que la persona medite, ¿no? En darle gracias a Dios, porque no sabemos hasta cuándo Dios nos va a permitir estar en este cuerpo, ¿no? Así es, Mm, totalmente. Y ser conscientes también de muchas cosas que pones este ejemplo, mm, que pues es lo único que tenemos seguro, ¿no? mm, Entonces, de mantenernos firmes en su palabra y de estar con Él en comunión y sobre mm, todo también de acordarnos que sí somos también nosotros, pero también, por ejemplo, el compartir, mm, ¿no? El compartir su palabra, el aventar por allí semillitas, que eso no se nos olvide y sobre todo que estamos mandados a eso y el perdonar. Yo creo que también eso es clave, el pedir perdón y el perdonar, eso es fundamental porque pues no sabemos cómo acaba nuestra película, pero Dios lo sabe, entonces más vale que estemos ahí bien atentos también en eso. así es. Y dime, Marixa, ¿cuál es tu versículo favorito aparte del Salmo 23 que todo el mundo lo sabe? ¿Cuál, Sí, pues cuál es? Ay, pues mira, yo de favoritos tengo muchos. Claro. Entonces, pero sí, sí tengo algunos que de hecho aquí traía. Mm, Segunda de Corintios 5:17 es como lo tengo marcado. mm, De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Para mí es como así me es. recuerda, sí, sí, me recuerdo de eso, porque a veces sí te pueden llegar pensamientos intrusivos Sí, como de antes de Dios o incluso en el día a día, gente que diga, ay, ella no era así o ella antes era así y ahora ya de repente es así. Entonces, claro. segunda de Corintios 5:17, segunda de Corintios 5:17. Nuevo nacimiento, claro, eso nos hace recordar el nuevo nacimiento y que ya no estamos en el viejo hombre, ¿no? Por eso dice que despojados del viejo.
Nos Sí, hace sí, recordar, un sí, es recordatorio, de mis favoritos. un Romanos recordatorio, once sí. treinta y tres también. Ujú, Romanos 11:33 también es de mis favoritos. Y Filipenses ujú, 4:6-7 son como, ahorita en este momento, ujú. sí, 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 así es. Sí, no, eh, si te pones a pensar, a meditarlo, cuántas veces Dios nos dice, acuérdate, acuérdate, en toda la Biblia, siempre nos habla de recordar porque pienso que nosotros como Sí, humanos nos olvidamos, ¿no? y él Se sabe, nos él nos olvidamos. hizo, él nos conoce, entonces por supuesto que si está así, y igual con el no temas, Y no es por algo. temas, exacto, ese no temas, eso no podemos olvidar porque ah, hay un versículo de los tantos, ¿no? Que dice que el día en que temo, yo en ti confío, ¿no? Que dice el salmista, ¿no? Y es verdad, porque siempre vamos a tener temor en algo, ¿no? Quizás Así es. enfermedad, una tragedia, la familia, y siempre tiene que venir ese recordatorio de parte de Dios para darte esa confianza, esa tranquilidad y esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Que solamente Sí, lo trae, te lo da Dios, ¿no? No, no hay nada más que te puede así dar. es. Sí, 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 por eso Filipenses también 4:6-7 me gusta mucho Mm, ir a él cuando me siento así como ansiosa o algo me está robando el sueño o simplemente no me puedo concentrar y es como, por nada estéis por afanosos, ¿sí? Y yo nada, me digo a mí exactamente. misma, Uf, si Dios dice por nada, es ujú, nada. por nada, No, no, no exactamente. es por algunas cosas, por otras, sí, Exactamente. es por nada. Y a veces llega a ser difícil dependiendo de la situación, pero hay que regresar a la palabra. Entonces ahí, así Sí, es. es que justamente cuando viene ese versículo es como que te da una quietud, una tranquilidad de que Él tiene el control, Sí, ¿no? sí, y es impresionante porque, o sea, pues Él nos diseñó, Él nos creó, entonces Él sabe, y de Claro. hecho el versículo, o sea, dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, Ujú, guardará vuestros así es. corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dios sabe, no solamente tenemos el corazón hecho apachurrado, hecho bolita o en un nudo en la garganta, sino también nuestros pensamientos. O sea, Él sabe que nos atormentamos, que hay pensamientos intrusivos, que nos bombardea también el mundo de tantas cosas que a veces nos hacen pensar cosas que no son. Y entonces Dios dice clarísimo, vuestros corazones y vuestros pensamientos Así es. en Cristo. O sea, entonces yo siento como que Él quita y Él pone. Entonces te quita la angustia, te quita ese estrés, te quita ese afán, esa ansiedad, pero es claro, Cristo Jesús. O sea, eso es lo que hay que tener en nuestro corazón y en nuestros pensamientos, sobre todo en esos momentos de angustia o de estar afanados por algo. Sí, y hay un texto ya que prácticamente que ya como dice, para que te quedes quieto, dice, estad quietos y confiad que yo soy Dios. Sí, Y confiad en que yo soy conclusión. Dios. O sea que quien tiene el control es Él, ¿no? No nosotros, que nos equivocamos muchas veces, ¿no? Queremos tener control de todo, pero cuando Dios permite hacernos ver que Él es el que tiene el control de todo, ahí recién reaccionar de nuestra realidad, ¿no? Así es, sí, 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 Ujú, sí, totalmente. así es. Así es, hermano. Y dime, ¿hay algún personaje bíblico que admires y que te inspire? Ya que todos tenemos de la Biblia un personaje, ¿no? Todos. Yo admiro mucho, por ejemplo, al apóstol Pablo, ¿no? Yo me, yo, él es como que, después de Cristo, por supuesto, ¿no? Sí, Cristo es el más grande, pero después es Pablo, ¿no? Que unos, como que él estuviera viviendo lo que uno vive cada día, ¿no? Pues él yo lo admiro, pero en cambio, no sé tú a qué personaje de la Biblia admiras. bueno, pues Jesús, ¿no? O sea, Jesús, no hay nadie más Claro, inspirador ni nadie más admirable que Jesús. mm, Y si la pregunta es, además de Jesús o claro, después además, de Jesús, claro, después de Jesús sí, siempre, ¿no? Siempre, siempre. sí, entonces, bueno, yo tengo un problema con algo favorito o así. Mm, Jesús sin duda está en el number one, ujú, arriba de todos, nombre sobre todo nombre, pero por ejemplo, Daniel, claro. Ruth, Ujú, David, también
Pablo, sí, yo creo que ellos son, digo, no es que quiera decir que los demás, ¿no? No, O Juan el claro. Bautista o Juan el discípulo amado, Mm, ¿no? También, mm, pero creo que para efectos prácticos, porque si no te diría todos, pero puedo decirte Daniel, David, Ruth, Juan el Bautista, Pablo, creo que mm. ellos sí. No te puedo decir uno, o sea, no, uno, no, no. Sí, no, siempre, aparte de Cristo, siempre hay un personaje que más o menos que se identifica con uno, porque, bueno, Cristo es Dios, Cristo es perfecto, pero después de él, ¿no? Siempre hay un Sí, personaje sí, que sí, sí. algo que como que se identifica con Sí, nosotros. que te resuena más, sí, Ah, sí, sí, sí. exactamente, ajá. Que te resuena más. Yo creo que Pablo, Mm, híjole, o sea, híjole, Pablo, pero es que también no dije Pedro, pero también claro, Pedro, o también, sea, es que, es que, claro, sí, 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 sí. así es. Ah, bien, entonces esta última pregunta es relacionada, bueno, antes de que te conviertas, ah, antes de ser cristiana, ¿a qué personaje del fitness admirabas, no? Yo te puedo decir antes que venías tú, por ejemplo, yo siempre he admirado, pues, a un actor de artes marciales, y te envié la foto, y siempre esa era mi motivación, ¿no? O sea, tener ese cuerpo que tenía, porque era escultural, como tú lo has visto. Creo que para mí hasta ahorita no hay una persona que haya construido ese cuerpo perfecto, ¿no? Pero mi pregunta es para ti, ¿no? ¿A quién admiras de tantas personas de fitness? Eh, Mira, o sea, realmente sí es como un dato curioso de mí. Me cuesta mucho tener algo preferido desde chica. Yo Ajá, nunca he podido tener un color favorito. Tengo muchos colores que me gustan y dependiendo del contexto y la circunstancia va a ser el que elija, claro. pero yo nunca he tenido uno favorito. Ujú, Y lo mismo, por ejemplo, con un cantante, con un actor, una actriz. No te puedo decir un favorito. ujú, Eh, y en el tema del fitness y demás. Yo empecé este journey fitness o este camino o este viaje en el ejercicio, en la alimentación saludable, ujú, ya con las redes sociales. O sea, antes de eso no. Entonces ya en las redes sociales ya empezaba a ver como ahí figuras y personajes que empezaban a claro, destacar en ciertos temas que incluso se volvieron referentes de fitness. Y en claro. mi caso, yo te podría decir que Sasha Fitness, no sé si la No, no, ubicas, no, pero no, Sasha Fitness, sí. ajá. Sí, yo creo que ella, sí. Sí, sí, Que, sí. pero te llamaba la atención su rutina de ejercicio, su Me llamaba filosofía. mucho la atención de ella que era como muy auténtica en lo que ella compartía, súper informada, Ujú, súper aterrizada en la realidad. O sea, a mí se me hacía alguien con los pies muy en la tierra y muy genuina. Entonces, eso, y claro, o sea, su cuerpo y de todo, pues sí, también tú dices, se ve que hace mucho ejercicio, se ve que es alguien que se mantiene muy saludable. Hoy día pues ya entiendes, vive de esto, se dedica a esto, esto es su trabajo, ok. En ese entonces, más que por una forma física y demás, a mí la verdad es que me gustaba mucho la forma en la que compartía y hasta la fecha sigue compartiendo su contenido de una forma que a mí se me hace muy acertada, eh, muy aterrizada y sostenible. O sea, ella tiene muchísimos años en las redes sociales y creo que su forma de ser, lo que ella comparte, se mantiene. O sea, siento que ella, sí. tú sabes que es increíble que estas personas, en el caso del personaje que yo te menciono, hay frases porque él estudió filosofía, ¿no? Y siempre daba consejos muy sabios, pero algunos consejos, a pesar que él no era cristiano, él no creía en Dios tampoco, pero hay frases que dice que incluso tienen sustento bíblico. No sé Ok. si, porque tú sabes que la Biblia dice que el espíritu acomoda la palabra a tu espíritu, ¿no? Entonces hay frases que, que quizás no están, en ese momento esa persona lo pensó para otra cosa, pero tú lo lees y vas a la escritura y corroboras que es relacionado, o sea, a la escritura, ¿no?
Es impresionante, no sé si te ha pasado algo así. Eh, En- sí, yo creo que sí, pero realmente creo que después de conocer a Jesús, Ujú, Dios te renueva el entendimiento. Entonces, claro. antes de sí podría tomar consejo o frases de aliento inspiradoras de alguien sin siquiera cuestionarme Mm, su trasfondo. claro. O sea, sin siquiera saber si era cristiano, si conocía a Jesús, si caminaba con Dios o no. O sea, simplemente sin fijarme, sin, ni siquiera me pasaba por aquí. Y de hecho, bien curioso, en un punto, ya esto es algo mucho más Ujú, personal. Pero en un punto, y hablando de quién recibes consejo y alguien a quien le confías y puedes tomar consejo para ejecutarlo en tu vida, ujú, el psicólogo que, bueno, el psicólogo que tuve ujú, antes de conocer al Señor, eh, yo no, o sea, me acuerdo que en las primeras sesiones él me preguntó como mi religión y en qué ajá, creía y así. Y yo pues en ese momento no caminaba con el Señor, entonces pues como que fui muy simple en mi respuesta, pero tuve un proceso de terapia largo, y eventualmente me convertí y entonces yo fue como, hey, soy cristiana, como que y no me acordaba que él me había dicho en su minuto, entonces yo le pregunté como, ¿y tú qué ujú, ondas, no? ujú, No, pues que yo soy agnóstico. Y la ujú, verdad es que, a ver, o sea, él como profesional, muy respetable y todo, pero ujú, Dios te da un discernimiento y no quiere decir que no puedes recibir consejo de alguien que no sea cristiano, no quiere ujú, decir que si no es cristiano pues no te escucho, no, 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 mm, pero sí te da un discernimiento y tú buscas también ese discernimiento que Dios te dé, ¿no? Y esa guía y esa ujú, sabiduría de lo alto. Y para mí, yo sentí que Dios me dijo, ya, ¿no? O sea, y por eso fue que investigué también, como que le pregunté como, ¿y tú qué eres, no? ¿Y tú en qué crees? Y ujú, cuando me dijo eso de agnóstico, creo que ahí para mí fue un punto como, sí, o sea, podemos, o sea, digo, no era mi amigo, ni mucho menos era algo súper psicólogo ujú, paciente, pero yo dije, a ver, para recibir un consejo tan personal como alguien con quien te abres y que cuentas ujú, tantas cosas y te dice como cosas muy personales para aplicar en tu vida, ujú, ahí sí dije, prefiero ir a la palabra. Y entonces cambié, y ya. Entonces eso a mí se me hace como algo que si estás caminando con Dios, sí hay que ser bien conscientes y tener bien abiertos los ojos de quién estás recibiendo consejo. ujú. Y claro, no vas a ir por la vida preguntando, oye, ¿eres cristiano? O a quien te No, va a poner claro, una instalación o quien te va a hacer algo, no, oye, ¿eres claro, cristiano? Por no, supuesto no, que no. Pero en este caso, por ejemplo, algo tan personal, sí, creo que vale la pena tener un trasfondo y no digo que no puedas tener algún terapeuta o algo si es que lo tienes que no sea cristiano, pero sí pedirle a Dios siempre discernimiento, ¿no? Y saber de quién estás tomando consejo. Es muy importante, sí. sí, mira, cuando, cuando uno medita en la palabra de Dios, eh, Dios te confirma su voluntad cuando estás hablando con otra persona. Muchas veces, claro, lo hace con otro cristiano que te comparte la palabra de Dios, pero también puede hacerlo con otra persona que tú, por ejemplo, estás en la calle, ¿no? Sales, estás caminando y en eso pueden estar hablando otras personas y tú escuchas, pues, porque estás pasando, ¿no? Y esa palabra que estás mencionando justo iba relacionado con algo que tú, como que tú algo que querías recibir de Dios y es como una confirmación, ¿no? Porque Dios te confirma lo que Él quiere hacer contigo a través de alguien o de más personas te confirma. Y bueno, eso me pasó justo ayer que estuve con el profesor, con el doctor Justo González, y estaba hablando y justamente corroboró algo que yo estaba meditando, ¿no? Y uno con la misma palabra, pues esto lo corrobora, ¿no? Que es Dios el que está, eso que tú querías, esa decisión, pues estaba corroborando. Y me pasó así, ¿no? O sea, como que uno se vuelve más sensible a lo que Dios quiere, ¿no? Así es. Ujú, Sí, mientras estés buscando caminar en su voluntad, ujú, pues tú estás alerta, o sea, tú estás alerta y tú estás pensando como,
a ver, y esto, y entonces, sí, o sea, él renueva tu entendimiento y él te hace tener un discernimiento también que antes no. Por ejemplo, yo antes no, o sea, no me importaba, pero hoy día sí creo que podemos llegar a ser influidos de muchas Sí, maneras y muchas veces sin darnos cuenta, entonces creo que en ese sentido sí es bien importante. Nada más estar conscientes y simplemente despertar, o sea, yo vivía literalmente dormida, o sea, y hablo personalmente, claro. ¿no? Entonces, porque mi conversión fue adulta, entonces Ujú, muchísimos años yo estaba como en piloto automático y así como bla, 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 y nunca realmente me iba a un trasfondo o me cuestionaba o nada, o sea, realmente yo estaba un poquito bien dormida, entonces Dios al mi despertar espiritual y en el caminar con Jesús me empiezo a dar cuenta de que uno puede ser influido desde muchos frentes, porque el mundo sí, está hecho para eso, ¿cierto? Entonces, ujú, simplemente no vivir espantados ni encerrados en una burbuja, no hay manera, no ajá. estamos mandados a eso, pero sí nada más tener ese discernimiento de pedirle a Dios y guía, su sabiduría y ser congruentes Sí, sobre todo, todo para ir, como dice, en terreno seguro lo filtramos con la palabra de Dios. a la palabra Y, de Dios, así es. y el apóstol Pablo dice, ¿no? Examinarlo todo y retener lo bueno, ¿no? Correcto, sí, 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 Retenemos lo sí, bueno de todo, exactamente. Así es. así Bien. es. ¿Te parece si vemos algunas preguntas? No, no he visto el chat, a ver. No he podido ver yo tampoco con que estoy Ok, concentrada, pero sí. sí. Ok, vamos No sé a unas si han dejado preguntas. algo más. A ver. Que hay una pregunta aquí. Ya está. Dice, pensar, ¿pensarías que haría falta un ministerio en las iglesias que se dedique a incentivar y enseñar sobre ejercicios físicos con práctica, dada su importancia en la salud del cristiano para servir? Una pregunta. Yo creo que eso es un gran ministerio. Realmente creo que es algo que a lo mejor llegamos hasta subestimar. Y pienso que sí, mientras siempre Ujú, y cuando sea centrado en Cristo, ¿no? O sea, muchas veces empezamos, y yo creo que a lo mejor, no sé, yo desconozco en las iglesias y demás cómo se lleva el tema del ejercicio, no me ha tocado ver que hay un ministerio de ejercicio o alguien que promueva esto en realidad, ujú, pero sí creo que hay una necesidad, sí creo que hay una necesidad y creo que hay una necesidad de abordar el tema del ejercicio y la salud y el cuidado de nuestro cuerpo en cuanto a mayordomía corporal, sí veo que hay una gran necesidad. No veo que se esté abordando, a lo mejor es algo que se puede considerar en algunas iglesias como un tema polémico, controversial, etcétera, pero ujú, yo creo que si se aborda con Dios en el centro, esfuérzate y sé valiente, sí, 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 yo creo que si se aborda con Dios como el centro y se hace en el espíritu ujú. y se ora y se mantiene uno firme en que Dios sea el centro de ese ministerio, creo que puede ser de mucho bien y puede servir bastante para el cuerpo de Cristo, porque realmente veo que es una necesidad y eso yo creo que sí sería bueno, mientras se mantenga como Dios en el centro y no sea como algo ensimismado y que dependa de una persona y que esta persona ya sea como él. No, o sea, simplemente mientras sea en el espíritu y se mantenga así, yo creo que es una necesidad que se puede cubrir y que es para bien. Así es. Ah, Sí. Hacemos otra pregunta. Dice, ¿piensas que Jesús era fitness? ¿Hacía ejercicio? ¿Cuidaba su alimentación? ¿O no subía unos kilitos de más porque era Dios? Ay, se roja. Bueno, pero es que a ver, o sea, yo sí pienso, a ver, obviamente en los tiempos de Jesús no existía el término fitness, ni el ejercicio físico así tal cual como lo hacemos hoy día en este momento cultural, no, pero a ver, Jesús caminaba impresionantemente, o sea, las distancias que tenía que recorrer, igual con sus discípulos, o sea, eso implicaba una actividad cardiovascular importante. Entonces, Jesús, por supuesto que yo sí creo que tenía una condición física admirable, porque
realmente vemos que él se desplazaba de un lado a otro caminando la gran parte del tiempo y para eso sí se requiere tener una buena condición y para tener una buena condición se requiere pues hacer este tipo de actividad Ujú, y es lo que yo decía, no estamos llamados a hacer fitness en el sentido de que gym, pesas o una actividad muy exigente, sino simple y sencillamente movernos, o sea, hacer algo con nuestro cuerpo que glorifique a Dios, ojo, o sea, que glorifique a Dios, y por ujú, eso hablo mucho de la congruencia, y cuidarnos. Y además sabemos que lo que comían, ¿cierto? En tiempos de Jesús, pues no había estos alimentos ultraprocesados, ujú. entonces era mucha fruta, mucha verdura, o sea, se cuidaba la alimentación de una forma mucho más natural. Así es. Sí, acá hay un comentario que dice, Jesús caminaba mucho. Eso Claro, es ejercicio. así es, sí, totalmente. Sí, 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 ese es ¿eh? el ejercicio, Ujú. así es, sí, así es. Ah, está viendo otra pregunta. Donde hay más preguntas. Mm, Hagan sus preguntas, aprovechen sobre Donde hay más fitness. preguntas. A ver, como que creo que ya. Justo vengo del gimnasio. Muy bien, hermano. Ah, No había comida chatarra, la alimentación era balanceada. Exacto, claro. Entonces, back to the basics, ¿no? O sea, mm, volver a comer así, cuidando no comer, era por el versículo favorito. Sí, Dios te bendice. A ti también. Gracias. ah, bueno, voy saludando a algunos que están conectados, a mi sobrina Danixa, a Anabel también, Anabel Herrera. Saludos, ahorita a todos. um, um, ¿Qué hay otra pregunta, Maritza? Sí, Yo de repente me veo que la- aquí hay una pregunta. Sí. Ah, P-Marina 11 dice, estoy siendo atacada por compañeras envidiosas en la facultad y no sé qué hacer. Mm, Siento miedo. Me aparece así cuando le doy clic ujú, en el botoncito de pregunta. Em, la, la, ¿La respondes o para ir conversando sobre eso? Si es que todavía sigue aquí. Creo que sí, aquí la hermana mm, P. Marina. ok, Mira, bueno, a ver. Realmente la envidia no es compatible con nuestra fe. O sea, y entiendo que está siendo atacada por personas envidiosas, por lo que veo en la pregunta, déjame la vuelvo a leer. Estoy siendo atacada por compañeras envidiosas, sí, de la facultad y no sé qué hacer. Bueno, no sé el contexto, no puedo decirte algo como lo más acertado porque no tengo el contexto completo. No sé a qué te refieres con atacada, como con miradas, comentarios, o sea, no sé bien el detalle de la situación. mm, Pero lo que decíamos hace rato, hermana, es que no estamos mandados a temer, sino todo lo contrario. Entonces, cuando tengas una situación así, eh, llévala a Cristo en oración, pídele que te ayude en ese sentido y también pide por las compañeras envidiosas. O sea, es bien importante y eso es algo que nos caracteriza y nos debería de caracterizar como cristianos, eh, porque bueno, mm, ¿qué mérito hay en amar a quien nos ama, no? Sino qué es lo que nos enseña Jesús, ama a tus enemigos. ujú, Y eso es algo bien fuerte y no es nada fácil, no es nada fácil para nuestra carnita, para nosotros claro, no es fácil, pero hay ujú, que llevarlo a oración y hay que tratar de pedir y busca a Dios que te dé esa sabiduría de Él, ujú, de lo alto, para que tú también puedas pedir por esas compañeras envidiosas y que te dé ujú, discernimiento y guía para que puedas hacer y sobre todo
pide también por ti, que te dé alivio en tu corazón y que no temas, no temas. Realmente no quiero dar un contexto o un consejo o una palabra que no tengo el conocimiento completo, pero a lo que te puedo decir en este momento por eso es eso, ¿no? Y no sé la gravedad del asunto, repito, eso es algo que si quieres podemos llevarlo un poquito más en DM o conversarlo más privado, pero así como que en este momento te podría decir eso. Gracias, hermana. Saludos para la hermana Leslie Zamora también que está conectada, la hermana Carla Centofanti. Ah, aquí hay otra pregunta también que fijé, hermana. Dice, ¿cómo, cómo, cómo le comentamos a los jóvenes que deben tener a Jesús en su vida? Pregunta. Como comentamos, hermano. Mira, mira, esa es mi mamá, entonces yo le Ah. voy a decir a bibliazos, dile a mi hermano que Eso no, también no lo es cierto, no es entiendo. cierto, es mi mamá Eso la que también lo pregunta entiendo. eso. Y yo creo que lo pregunta por mi hermano o por mi hermana, entonces a bibliazos, o sea, con ellos a bibliazos. No, no es cierto. Este, pues yo creo que como padres, yo no soy mamá todavía, pero yo creo que como padres, más que como comentarle verbalmente, es con tu testimonio de vida, ¿no? O sea, yo creo que tu testimonio es lo que va a hacer, sí, obviamente hay que hablarle a nuestros hijos y hay que compartirles y o sea, como padres, hasta que tus hijos no sean mayores, eres quien responde ante Dios por tus hijos, ¿cierto? Eso partir de ahí. Pero en general, con tu testimonio, o sea, con tu testimonio 100%. No, es en general a los chicos. Ah, ¿no es a mis hermanos? Ok, entonces a bibliazos no. En general a los chicos, sí, con testimonio, o sea, los jóvenes se dan cuenta, pues de pronto hay muchos papás mirando. Ah, sí, sí, por supuesto, con el testimonio. Ujú, Yo creo que con nuestra propia vida muchas veces es lo único que va a ujú. tener una persona no creyente para conocer a Jesús. Sí. Y eso es algo súper importante, o sea, súper importante que lo tengamos claro. Yo, por ejemplo, eso lo tengo grabado en mi cabeza cuando estoy manejando. Ujú, Híjole, o sea, cuando estoy manejando, de pronto yo me quiero, no sé, o sea, yo me enojo y digo, es como, ¡ah! Y entonces cuando estoy manejando digo, no, y mucho le pido a Dios que menos de mí, más de Él. Eso es algo que te ayuda a no ujú, meterte en problemas. Cuando estás sintiendo como que de repente te estás switchando, entonces es como, menos de mí, más de ti, Dios, y te evitas de problemas. Y para los jóvenes, sí, compartiendo la palabra, pero también con el testimonio. Yo creo que eso es algo que los jóvenes valoran mucho y impacta realmente profundo. Así es, sí. mm, excelente. Ah, veamos si hay otro Así es. comentario. Sí, a ver, ¿qué dice? Con pesos peligrosos que te podrían mandar a conocer a San Pedro. Sí, eso. Ah, Sí. Por eso siempre hay que estar a cuentas con Dios, mm, ¿sabes? O sea, no sabemos en qué momento nos va a tocar, entonces sí, siempre hay que estar a cuentas. Así es. ujú. Y de orar antes de entrenar, sí, antes, durante, después, o sea, así es. ¿Cómo poner? Ok. A ver, hermano, tú tienes como una palabra para animar y ayudar a la pareja a orar sin que se sienta incómodo. ¿Cómo son las primeras experiencias orando? Ah, ¿cuál era la pregunta, hermana? Que estaba mirando, disculpe. Déjame, creo que yo no lo puedo fijar, pero la pregunta Ujú. dice, ¿cómo puedo animar y ayudar a mi pareja a orar sin que se sienta incómodo? ¿Recuerdan sus primeras experiencias orando? Mm, eh, la, el, el- la Biblia dice que todo tiene su tiempo, ¿no? Cuando el tiempo que uno puede aprovechar para hacer eso es cuando la persona está pasando una necesidad, ¿no? Ya sea cuando un pariente está enfermo o cuando hay necesidad de algo, porque ahí es cuando tu pareja, así sea inconversa o viceversa,
es cuando eh, incluso te puede pedir para que ores por él, ¿no? Por él, ¿no? Ese es el tiempo, porque así nomás que tú le puedes decir que ore contigo, bueno, eso es ya la misericordia de Dios que le puede tocar para que te lo pida, ¿no? Pero solamente pedimos oración nosotros cuando estamos en alguna necesidad, ¿no? Ya, ok, Ujú, gracias. Y en sí, para esta pregunta particular, a lo mejor ujú, ahí te puedo contestar también un poquito desde mi ujú, propia experiencia. sí, Em, yo no estaba caminando con el Señor y mi esposo ujú, sí. Y en el matrimonio, ujú, ¿no? Porque entiendo que esto es, hablando de matrimonio, ujú, mi esposo me decía, vamos a orar, vamos a orar. Y así, pero con una naturalidad y con algo tan liviano, o sea, era un comentario así como, o sea, nunca se sintió como algo, no, ¿qué vas a decir? O no, ¿qué vas a hacer? Sino muy natural y muy lindo, muy tierno, como vamos a orar antes de dormir. Y yo sin caminar con el Señor, de pronto se volvió algo súper bonito para mí. Y llegó un punto en el que yo le decía, vamos a orar. No podemos no orar antes de dormir. Entonces, eso. A lo mejor si tú estás ya caminando con el Señor y de pronto ujú, quisieras que tu esposo ore sin que se sienta incómodo, puedes hacerlo de una manera, claro, no diluida ni suavizar la importancia de la oración a Dios ni nada, pero sí de una forma natural, que se sienta que es algo que va ujú, fluyendo y que no estás imponiendo como tal, sobre claro, todo si la persona pues no está caminando con el Señor. Entonces, eso yo creo que algo que se sienta natural y que se sienta algo bien, o sea, algo, digamos, para una persona que no está caminando con el Señor, si tú dices muchas palabras que no pueda entender, ujú, ¿no? A lo mejor eso no acerca, sino lo contrario. Entonces, puede ser que sea una oración que sea algo como más, sí, sutil y dejar en las manos de Dios. O sea, sí, sutil la oración en ese momento con tu esposo, pero luego tú orar así como, ay Dios, te pido, y orar por tu esposo y orar por ti, y ujú, eso hasta que, como dice el hermano Dani, al tiempo de Dios, así es. Y ujú. confía en Dios, pídeselo y confía en Él. Sí, claro. Eso es lo que dice también, Pedro también habla, ¿no? Que con nuestro testimonio podemos influir para que Así tu es, pareja sí, pueda así es, cambiar, ¿no? así es, Mm, así es, mm. totalmente. Pero también es la soberanía de Dios, ¿no? Porque una persona puede estar pidiendo por la persona con la que está y, y Dios es soberano, pues no es la persona indicada, como lo que pasó ahora con el futbolista que ahorita está, que se habla mucho, ¿no? De Kaká, ¿no? Que él es una Así es, persona creyente, pero la otra persona, imagínense, a pesar de que era creyente, y no es que sea perfecto, ¿no? Pero estaba haciendo las cosas bien, y a pesar de todo eso, pues lo dejó, ¿no? Y entonces uno ve que también esto es la soberanía de Dios que permite que esa persona también pues se vaya de su lado, ¿no? Porque no es la persona indicada, ¿no? sí, sí, Ujú, totalmente. ujú, así es. Ah, Así es. Creo que ya bueno, ahora sí son sí, ya, todas. sí, ya hemos completado. Ha estado buenísimo, mira, nos hemos extendido. Muchas Bastante. gracias, bastante. No, pero ha estado muy bonito, de verdad. Yo sé que todos los que hoy han participado, pues les ha respondido todas sus preguntas. Y ha sido un momento muy agradable de edificación. Y claro, vamos a tener otros live contigo para poder seguir comentando, ¿no? Ok, Si Dios feliz, lo feliz, sí. permite. Claro, no, Así es. muy bueno. Gracias, Marisa, y Dios permita que pronto, pues, esto, compartamos otro tema así interesante, ¿no? Así es, sí. ¿Mm? Sí. Primero Dios que sí sea, ¿Mm? hermano. ¿Mm? Gracias a toda la audiencia que se ha conectado y bueno, será hasta una próxima oportunidad, si Dios lo permite, ¿no? Cuídense Así es. mucho, cuídense Así es. mucho. Hasta luego. Muchas gracias por todo y gracias a Dios por este espacio. Gracias, Marisa. Bendiciones. Chao. Chao.